Un libro, una voz, presenta La Dama de Blanco, una novela escrita por Wilkie Collins. Narrada por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 19 y último. Relato de Isidor Ottavio Baldassare Fosco, conde del Sacro Imperio Romano, caballero de la Gran Cruz de la Corona de Bronce, gran maestre perpetuo de los masones rosacrucianos de Mesopotamia, miembro honorario de sociedades musicales, médicas, filosóficas y filantrópicas de toda Europa, etcétera, etcétera. En el verano de 1850 llegué a Inglaterra, con una delicada misión política que me había sido encomendada por una potencia extranjera. Personas de mi confianza mantenían conmigo unas relaciones semioficiales y yo estaba autorizado a dirigir sus esfuerzos. Entre ellos se hallaba el matrimonio Rubel. Yo disponía de unas semanas antes de iniciar mis tareas y de instalarme en los suburbios de Londres. Sería natural que se me preguntase por curiosidad cuáles eran aquellas tareas. Comprendo perfectamente esta pregunta y lamento que intereses diplomáticos me impidan contestarla. Decidí pasar dicho periodo preliminar de reposo en la magnífica residencia de mi llorado amigo Sir Percival Glyde. Él llegaba del continente con su mujer, yo llegaba del continente con la mía. Inglaterra es el país de la felicidad hogareña. ¿Cuál no fue nuestro acierto al volver a ella en estas circunstancias hogareñas? El lazo de amistad que nos unía a Percival y a mí se estrechó todavía más por la similitud enternecedora de nuestras respectivas situaciones pecuniarias. Ambos necesitábamos dinero, inmensa necesidad, deseo universal. ¿Existe un solo ser civilizado que no lo sienta como nosotros? ¡Qué insensible debe ser un hombre así! ¡Oh, qué rico! No entro en detalles sórdidos o prosaicos al hablar de este tema. Mi mente los repele. Con la austeridad de un romano, muestro mi bolsa vacía y la de Percival a las miradas repulsivas del público. Dejemos que este hecho deplorable hable por sí mismo de una vez para siempre, y sigamos. En dicha mansión nos recibió esa criatura portentosa que mi corazón evoca llamándola Marian, que en la atmósfera más fría de la sociedad es designada como señorita Halcombe. ¡Santo cielo! Con qué inconcebible rapidez aprendí a adorar a aquella mujer. A los 60 años la idolatraba con el ardor volcánico de los 18. Todo el oro de mi rica naturaleza lo puse sin esperanza a sus pies. A mi mujer, pobre ángel mío, a mi mujer, que me adora, tan solo le quedaban los chelines y los peniques. Así es el mundo, así es el hombre, así es el amor. ¿Qué somos nosotros, pregunto yo, sino títeres de un retablo? Oh, destino omnipotente, tira de nuestros hilos con suavidad. Compadécete cuando nos haces danzar sobre nuestro miserable escenario. Estas líneas, si se las entiende bien, expresan todo un sistema filosófico. El mío. Continúo. Las circunstancias de nuestra estancia en Blackwater Park, en los primeros tiempos, están descritas con asombrosa precisión, con una profunda penetración mental, por la mano de la propia Marian, que me sea disculpada la embriagadora familiaridad de llamar a esta sublime criatura por el nombre de Pila. El conocimiento exacto del contenido de su diario, al que pude acceder por medios clandestinos, indeciblemente precioso para mi recuerdo, exime a mi diligente pluma de tratar los temas que esta mujer insuperable ha hecho suyos y ha agotado en su esencia. Los intereses arrobadores e inmensos que aquí quiero referir, comienzan con la deplorable calamidad de la enfermedad de Marian. La situación en aquel periodo era alarmante en su gravedad. Percival necesitaba grandes sumas de dinero que debía pagar en una fecha determinada. No digo nada de las módicas cantidades que yo también necesitaba.
y la única fuente imaginable que podía proporcionárnoslas era la fortuna de su mujer, la cual no podía disponer hasta la muerte de aquella. Hasta aquí la cosa andaba mal, y desde entonces anduvo peor. Mi infortunado amigo tenía problemas de carácter particular. La delicadeza de mi afecto desinteresado por él me impedía interrogarlo con excesiva curiosidad. Solo sabía que una mujer llamada Anne Catterick se ocultaba cerca de la finca, que estaba en comunicación con Lady Glyde y que el resultado de todo ello podía ser la revelación de un secreto que representaría la ruina segura para Percival. Él mismo me había dicho que estaría perdido si no se conseguía callar a la mujer y encontrar a Anne Catterick. Si él estuviera perdido, ¿qué sería de nuestros intereses pecuniarios? A pesar de ser valiente por naturaleza, esa idea me hizo temblar. Toda la fuerza de mi inteligencia estaba dirigida ahora a la forma de encontrar a Anne Catterick. Nuestros apuros monetarios, por importantes que fuesen, admitían una prórroga, pero la necesidad de encontrar a esa mujer no la admitía. Lo único que sabía de ella era que tenía un extraordinario parecido con Lady Glyde. El enterarme de este hecho curioso, que tan solo debía ayudarme a identificar a la persona que buscábamos, junto con la información adicional de que Anne Catterick se había escapado de un manicomio, fue el inicio de la inmensa concepción que nació en mi mente y que más tarde produjo resultados tan maravillosos. Esta concepción suponía nada menos que transformar por completo dos identidades independientes. Lady Glyde y Anne Catterick debían intercambiar sus nombres, lugares y destinos, una con la otra, y las consecuencias prodigiosas de aquel intercambio serían la ganancia de 30.000 libras y la eterna conciliación del secreto de Sir Percival. Mis instintos, que rara vez fallan, me sugirieron, al estudiar las circunstancias, que nuestra invisible Anne volvería tarde o temprano a la casita de botes del lago Blackwater. Me aposté allí, avisando previamente a la señora Michelson, ama de llaves, que si me necesitasen yo estaría en aquel lugar solitario, estudiando. Tengo por regla no hacer nunca misterios innecesarios para no levantar sospechas acerca de mi sinceridad. La señora Michelson me creía a ojos cerrados. Esta mujer con trazas de una dama, viuda de un pastor protestante, resplandecía de fe. Conmovido por aquella confianza simple y superflua en una mujer en sus años maduros, abrí los amplios recipientes de mi naturaleza y absorbí por completo aquella fe. Mi vigilancia a la orilla del lago fue premiada con la aparición, no de la misma Anne Catterick, sino de la mujer que cuidaba de ella. Este personaje también desbordaba fe sencilla que yo absorbí de igual manera que en el caso antes descrito. Dejaré a ella el cuidado de describir las circunstancias, si ella no lo ha hecho ya, en las que me introdujo ante el objeto de sus cuidados maternales. Cuando vi a Anne Catterick por primera vez, estaba durmiendo. Me quedé mesmerizado por el parecido entre aquella desventurada mujer y Lady Glyde. Los detalles del gran plan que hasta entonces se me habían insinuado solo a grandes trazos se me presentaron en su plena combinación magistral ante la vista de aquel rostro dormido. Al mismo tiempo, mi corazón, siempre sensible a influjos de ternura, se deshizo en lágrimas ante el espectáculo de sufrimiento que se me ofrecía. Inmediatamente me ocupé en proporcionarle alivio. En otras palabras, me procuré el estimulante indispensable para restablecer las fuerzas de Anne Catterick que ella necesitaba para emprender el viaje hasta Londres. Al llegar aquí he de hacer una protesta necesaria y he de enmendar un lamentable error. He pasado los mejores años de mi vida estudiando ardorosamente la ciencia médica y la química. Esta última, sobre todo, siempre ha ejercido una atracción irresistible sobre mí por el poder enorme e ilimitado que confiere su conocimiento. Los químicos, y lo digo con énfasis, podrían mandar si quisieran sobre los destinos de la humanidad. Dejadme explicar esto antes de seguir adelante. Se dice que la mente gobierna al mundo, pero ¿qué gobierna la mente? El cuerpo. Y el cuerpo, síganme con atención, está a merced del más omnipotente de todos los potentados, que es el químico. Dadme química a mí, a Fosco, y cuando Shakespeare acaba de concebir Hamlet y se sienta para ejecutar su concepción, yo,
Echando en su comida diaria unos granitos de polvos, reduciría su inteligencia influyendo sobre su cuerpo hasta que su pluma escribiese la más abyecta tontería que jamás haya degradado papel alguno. En circunstancias similares hagamos revivir al ilustre Newton. Les garantizo que cuando vea caer la manzana, la comerá en lugar de descubrir el principio de gravitación. La cena de Nerón lo transformará en el hombre más manso antes de que pueda digerirla, y el desayuno de Alejandro el Grande le hará poner pies en polvorosa al ver al enemigo esta misma tarde. Doy mi sagrada palabra de honor que la sociedad es dichosa porque los químicos modernos, por una buena suerte incomprensible, son los seres más inofensivos del género humano. En su mayoría son venerables padres de familia alelados con la admiración por el sonido de sus voces pedagógicas. Visionarios que desperdician su vida en fantásticas imposibilidades o charlatanes cuya ambición no vuela más alto que donde ponemos los pies. Así la sociedad permanece a salvo y el ilimitado poder de la química sigue siendo esclavo de los fines más superficiales y más insignificantes. ¿Por qué este desahogo? ¿Por qué esta elocuencia mortificante? Porque se ha interpretado mal mi conducta, porque se han comprendido mal mis motivos. Se ha dicho que utilicé mis vastos conocimientos de química contra Anne Catterick y que los hubiera utilizado, si hubiese podido, contra la misma sublime Marian. Las dos son insinuaciones odiosas. Todo mi interés estriba, como se verá, en que Anne viviese. Toda mi ansiedad se concentraba en rescatar a Marian de las manos del diplomado imbécil que la asistía y quien vio todos mis consejos ratificados por el médico que llegó de Londres. Tan solo en 2 ocasiones, ambas igualmente inofensivas para la persona en quien realicé mis experiencias, me valí de mis conocimientos químicos. En la primera de ellas, después de seguir a Marian hasta la posada de Blackwater, estudiando, oculto tras un carro que le impidió verme la poesía de los movimientos encarnada en su andar, contaba con la ayuda de mi inapreciable mujer para copiar una e interceptar la otra de las 2 cartas que mi adorada enemiga había confiado a la criada despedida. En este caso, como las cartas estaban en el corpiño de la muchacha, Madame Fosco pudo abrirlas, leerlas, cumplir con mis instrucciones, cerrarlas y devolverlas a su sitio solo porque estaba ayudada por la ciencia y esta ayuda se la había proporcionado yo envasada en un frasco de media onza. La otra ocasión en que empleé los mismos medios fue cuando Lady Glyde llegó a Londres. Lo contaré enseguida. Jamás en ningún otro caso contraje deuda con mi arma si no era aplicándola a mí mismo. Ante todas las demás emergencias y complicaciones, mi capacidad natural para combatir las circunstancias con mano desarmada me resultaba invariablemente suficiente. Afirmo la inteligencia de esta capacidad que supera todos los obstáculos. Sacrificando al químico, reivindico al hombre. Respeten este arrebato de generosa indignación. Me ha aliviado de modo indecible. En route, sigamos adelante. Al sugerir a la señora Clement, o Clemens, no estoy seguro, que la mejor manera de poner a Anne fuera del alcance de Sir Percival era llevarla a Londres, al comprobar que mi propuesta fue acogida con entusiasmo, y al fijar el día en que me encontraría con las viajeras en la estación para acompañarlas hasta el tren, yo estaba en libertad de volver a casa y afrontar las dificultades que me aguardaban. Lo primero que hice fue confirmar la devoción sublime de mi esposa. Yo había palabrado con la señora Clemens que comunicase su dirección londinense, por el bien de Anne, a Lady Glyde. Pero esto no era suficiente. En mi ausencia, alguien espabilado podría hacer tambalear la simple confidencia de la señora Clemens y ésta no me escribiría. ¿Quién estaría dispuesto a viajar a Londres en el mismo tren y seguirla hasta su casa? Me hice esta pregunta. Me contestó inmediatamente la parte conyugal de mi ser. Solo Madame Fosco. Cuando decidí confiar la misión de Londres a mi mujer, lo arreglé de tal forma que el viaje sirviese a un doble propósito. Una enfermera para la adolecida Marian, tan leal a la paciente como a mí mismo, representaba una necesidad, dada mi situación. Una de las mujeres más notoriamente discretas y capacitadas del mundo se encontraba, por suerte, a mi disposición. Me refiero a aquella respetable matrona, Madame Rubel, a la cual dirigí una carta que llevó mi mujer a su domicilio londinense. El día estipulado, la señora Clemens y Anne Catterick me esperaban en la estación. Las acompañé al tren amablemente. Amablemente acompañé hasta el mismo tren a Madame Fosco.
A última hora de la noche mi esposa volvió a Blackwater después de haber cumplido mis instrucciones con la más intachable precisión. Venía acompañada de Madame Rubel y me traía las señas de la señora Clemens en Londres. Los ulteriores acontecimientos mostraron que esta última precaución fue innecesaria. La señora Clemens comunicó cumplidamente su paradero a Lady Glyde, ojo avizor ante cualquier futura emergencia. Guardé su carta. Ese mismo día tuve una breve entrevista con el médico durante la cual protesté, en nombre de los sagrados intereses de la humanidad, contra el tratamiento que él seguía en el caso de Marian. Él estuvo insolente, como todos los ignorantes lo son. Yo no mostré resentimiento. Relegué pelearme con él hasta el día en que tal pelea sirviera para algún propósito. Lo que hice luego fue marcharme de Blackwater yo mismo. Tenía que buscarme una vivienda en Londres, en previsión de los acontecimientos verdaderos. También quería tratar un asunto de índole familiar con el señor Frederick Fairley. Encontré la casa que quería en St. John's Wood y encontré al señor Fairley en Limerick de Cumberland. Mi propio conocimiento privado de la naturaleza de la correspondencia de Marian me había informado en su momento que ella había escrito al señor Fairley proponiendo, como una solución a los problemas matrimoniales de Lady Glyde, llevarla a visitar a su tío de Cumberland. Inteligentemente dejé que aquella carta llegase a su destino, pues había sentido que no haría daño y sí podía tener provecho. Ahora me presentaba ante el señor Fairley para apoyar la proposición de la misma Marian, si bien introduciendo ciertas modificaciones que, afortunadamente para el éxito de mis planes, su enfermedad había hecho realmente inevitables. Era preciso que Lady Glyde saliese de Blackwater sola, siguiendo la invitación de su tío, y que pasase durante su viaje una noche en casa de su tía, la casa que yo había alquilado en St. John's, siguiendo el consejo expreso de su tío. Conseguir estos resultados y procurarme una invitación hecha por escrito que yo podría enseñar a Lady Glyde eran los objetivos de mi visita al señor Fairley. Si digo que este caballero era tan débil de espíritu como de cuerpo y que yo arrojé toda la fuerza de mi carácter sobre él, habré dicho suficiente. Vi y vencí a Fairley. Al volver a Blackwater Park con la carta de invitación me encontré con que el tratamiento estúpido que el médico aplicaba al caso de Marian había conducido a los resultados más alarmantes. La fiebre había evolucionado el tifus. Lady Glyde, el día de mi regreso, trató de entrar por fuerza en la habitación de su hermana para cuidar de ella. Entre ella y yo no había afinidad de sentimientos. Ella había cometido un ultraje imperdonable para mi sensibilidad llamándome espía. Era un impedimento en mi cálculo y en el de Percival, pero a pesar de todo eso, mi magnanimidad me impidió propiciar que se pusiera en peligro de contagiarse. Al mismo tiempo tampoco me opuse a que ella misma se pusiera en tal peligro. Si ella lo hubiera conseguido, el intrincado nudo que con lentitud y paciencia iba yo deshaciendo quedaría cortado por fuerza de las circunstancias. Pero tal y como estaban las cosas intervino el doctor y no se le dejó entrar en el cuarto. Algún tiempo antes yo mismo había recomendado que se llamase a mi doctor de Londres para consultar con él. Ahora se siguió mi consejo. El médico llegó y confirmó mi punto de vista. La crisis era seria. Pero al quinto día de haberse declarado el tifus tuvimos esperanzas de que nuestra encantadora paciente se salvara. En esta época no me ausenté de Blackwater Park más que una vez, cuando fui a Londres en el tren de la mañana para ultimar los arreglos de la casa de St. John's Wood, para asegurarme por medios privados de que la señora Clemens no había cambiado de casa y para concertar asuntos preliminares con el esposo de Madame Rubel. Volví por la noche. 5 días después el médico declaró que nuestra querida Marian se hallaba fuera de peligro y que no necesitaba otra cosa sino simple atención y cuidados. Ese era el momento que yo esperaba. Ahora que la asistencia del médico no era ya indispensable, hice la primera pasada de mi juego para deshacerme del doctor. Era uno de los muchos testigos que yo tenía en mi camino y de los que tenía que librarme. Un altercado vivaz entre nosotros, en el que Percival, siguiendo mis previas instrucciones, se negó a intervenir, sirvió a este propósito. Aplasté a aquel miserable con una avalancha de indignación irresistible y lo barrí de la casa. Los criados eran otro impedimento que tenía que eliminar. De nuevo tuve que dar instrucciones a Percival, cuyo valor moral requería estimulación constante, y la señora Michelson quedó un día pasmada de asombro al oír decir a su amo que se iba a romper el orden de cosas establecido. Limpiamos la casa. De todos los sirvientes menos una,
que dejamos para que cuidase de la casa y en cuya obtusa estupidez podíamos confiar, pues no le permitiría hacer ningún descubrimiento embarazoso. Cuando se marcharon los criados no me quedaba otra cosa que hacer que librarnos de la señora Michelson, y conseguimos este resultado con facilidad, enviando a esta campechana señora a buscar en la costa un alojamiento apropiado para su señora. Ahora las circunstancias eran exactamente como debían ser. Lady Glyde seguía confinada en su cuarto por una afección nerviosa y por las noches una criada imbécil, he olvidado su nombre, estaba encerrada con ella allí arriba para atender a su dueña. Marian, aunque mejoraba con rapidez, no se levantaba todavía y Madame Rubel le hacía de enfermera. En la casa no quedaban más personas que mi mujer, yo y Percival. Con todas estas ventajas a nuestro favor, hice la segunda pasada del juego. Ahora el objetivo consistía en inducir a Lady Glyde a dejar Blackwater Park marchándose sola, sin su hermana. Y a menos que pudiésemos convencerla de que Marian ya se había ido de Blackwater a Cumberland, no se podía contar con que saliera de la casa por su propia voluntad. Para producir el efecto sobre su mente, escondimos a nuestra querida enferma en uno de los cuartos inhabitados de Blackwater. Era noche cerrada cuando Madame Fosco, Madame Rubel y yo, Percival no tenía bastante sangre fría para confiar con él, la llevamos a aquel escondrijo. La escena fue sumamente pintoresca, misteriosa y dramática. Por la mañana, siguiendo mis indicaciones, se había preparado la cama de la enferma sobre un fuerte armazón de madera desmontable. Solo teníamos que levantar suavemente el armazón, cogiéndolo por los pies y por la cabecera, y transportar a nuestra paciente a donde nos placiera, sin hacerle abandonar la cama. En aquella ocasión no se precisó ni se usó medio químico alguno. Nuestra querida Marian estaba sumida en el sueño profundo de la convalecencia. Previamente colocamos las velas y abrimos las puertas. Yo, a causa de mi gran fuerza física, cogí la cabecera del armazón y Madame Rubel y mi mujer la llevaron por los pies. Llevé mi parte de esta carga deliciosa e inestimable con la ternura de un hombre y el cuidado de un padre. ¿Dónde estará el moderno Rembrandt que pudiera plasmar nuestra procesión de medianoche? ¡Ay del arte! ¡Ay del más pintoresco de los temas! El moderno Rembrandt no aparece por ninguna parte. A la mañana siguiente, mi mujer y yo nos marchamos a Londres, dejando a Marian recluida en el centro inhabitado de la casa y bajo la vigilancia de Madame Rubel, la cual accedió amablemente a quedar aprisionada 2 o 3 días con su paciente. Antes de irnos, entregué a Percival la carta del señor Fairley con la invitación para su sobrina, aconsejándole que descansara una noche en casa de su tía antes de seguir el viaje a Cumberland, indicándole que debía enseñarla a Lady Glyde al recibir noticias mías. También recibí de él las señas del manicomio en el que había estado recluida Anne Catterick y una carta para su dueño anunciando a aquel caballero que su paciente fugitiva volvía para someterse a cuidados médicos. En mi última visita a la metrópoli había dispuesto las cosas de modo que nuestra modesta asistencia doméstica estuviese preparada para recibirnos cuando llegásemos a Londres en el primer tren de la mañana. A consecuencia de esta precaución prudente estuvimos en condiciones de hacer la tercera pasada del juego aquel mismo día y tomar posesión de Anne Catterick. Aquí son importantes las fechas. Reúno en mi persona las características opuestas del hombre de sentimientos y del hombre de negocios. Tengo todos los datos de la punta de mi pluma. El miércoles 24 de julio de 1850 envié a mi mujer en un coche para que quitase de nuestro camino a la señora Clemens para empezar. Un presunto aviso que Lady Glyde enviaba desde Londres bastó para obtener tal resultado. La señora Clemens subió al coche. Mi mujer la dejó en él, con la disculpa de que necesitaba comprar algo, y se marchó para recibir a su esperada invitada en nuestra casa de St. John's Wood. Difícilmente hace falta añadir que se había hecho pasar a la invitada ante nuestras criadas como Lady Glyde. Entretanto, yo había salido en otro coche llevando una nota para Anne Catterick diciéndole que la señora Clemens iba a pasar el día con Lady Glyde y que Anne debía reunirse con ellas, guiada por el buen caballero que esperaba fuera y que la había salvado ya de ser descubierta por Sir Percival en Hampshire. El buen caballero envió la nota con un chiquillo de la calle y esperó ver los resultados 1 o 2 puertas más abajo. En el mismo instante en que Anne apareció en la puerta de la casa y la cerró, este excelente caballero abría ante ella la puerta del coche, le ayudaba a subir y la llevaba fuera. Permitid que haga aquí una exclamación entre paréntesis. ¡Qué interesante! En el camino, hasta llegar a Forest Road, mi compañera no demostró tener miedo. Puedo ser paternal,
más que cualquier otro hombre, cuando quiero, y en esta ocasión fui intensamente paternal. ¿Cuántos títulos poseía para merecer su confianza? Había preparado la medicina que le había hecho tanto bien y la había prevenido del peligro de Sir Percival. Quizá confié de modo demasiado irrefutable en estos títulos, quizá no supe apreciar la suspicacia de instintos inferiores que se da en personas mentalmente débiles. Lo seguro es que no la preparé como debía para el desengaño que se iba a llevar al entrar en mi casa. Cuando la introduje en nuestro salón, cuando vio que allí no había nadie más que Madame Fosco, a quien desconocía, mostró la más violenta agitación, como si hubiera olfateado peligro en el aire, igual que un perro olfatea la presencia de un ser invisible, y su alarma no podía manifestarse de manera más repentina y más irrazonable. Intervine, pero fue en vano. Hubiera podido suavizar el miedo que la invadía, pero la grave afección cardíaca que sufría estaba fuera del alcance de todo paliativo moral. Vi con espanto que comenzaban a sacudirla las convulsiones y comprendí que un golpe semejante para el organismo, en sus condiciones, podía causarle la muerte en cualquier momento. Se mandó a buscar al doctor que había más cerca y se le dijo que Lady Glyde necesitaba de sus inmediatos servicios. Para mi infinito alivio, era un hombre capacitado. Le presenté a mi huésped como una persona aquejada de debilidad mental y dada a algunas manías, y decidí que en vez de una enfermera sería mi mujer la que vigilaría a la enferma. La desgraciada mujer estaba, sin embargo, demasiado enferma para preocuparse de lo que pudiese decir. El único temor que me oprimía ahora que la falsa Lady Glyde se muriese antes de que la auténtica Lady Glyde llegara a Londres. Por la mañana había escrito una nota para Madame Rubel, encargándole que me esperase en casa de su marido en la tarde del viernes 26, y otra para Percival diciéndole que era momento de que enseñase a su mujer la carta del señor Fairley invitándola a su casa, que le asegurase que Marian se había marchado ya y que la acompañase para que cogiera el tren de las 12 del día 26. Al reflexionar bien, dado el estado de salud de Anne Catterick, sentí la necesidad de acelerar el curso de los acontecimientos y de tener a mano a Lady Glyde antes de lo que yo había pensado al principio. ¿Qué indicaciones nuevas podía dar yo ahora, envuelto en la terrible incertidumbre de mi situación? Solo podía confiar en la buena suerte y en el médico. Mis emociones se desataron en patéticos lamentos para que todos me oyeran llorar a Lady Glyde. En todos los demás aspectos Fosco, aquel día memorable, fue un Fosco envuelto en un eclipse total. La enferma pasó una mala noche, se despertó cansada, pero unas horas más tarde revivió de una manera asombrosa. Mi ánimo elástico revivió con ello. Hasta la mañana del día siguiente, el 26, yo no esperaba recibir respuesta de Percival ni de Madame Rubel. Anticipándome a que ellos cumplieran mis indicaciones, lo cual, salvando algún imprevisto, sabía que las cumpliría, yo salí a alquilar una berlina para recoger a Lady Glyde en la estación. Ordené que para el día 26 estuviese a la puerta de mi casa a las 2 de la tarde. Al comprobar que se había tomado nota de mi pedido, fui a ver a Monsieur Rubel para precisar nuestra actuación. También me procuré los servicios de 2 caballeros que podían proporcionarme los necesarios certificados de locura. A uno de ellos lo conocía personalmente, y el otro era un conocido de Monsieur Rubel. Ambos eran hombres cuyas mentes vigorosas estaban por encima de angostos escrúpulos. Ambos estaban pasando una temporada en apuros, y ambos creían en mí. Eran más de las 5 de la tarde cuando volví a casa después de cumplir con estas tareas. Cuando llegué, Anne Catterick había muerta el día 25. Y Lady Glyde no llegaba a Londres hasta el día 26. Me quedé aturdido, mediten esto, Fosco aturdido. Era demasiado tarde para retroceder. Estando yo ausente, el doctor tuvo la oficiosidad de evitarme toda molestia registrando la muerte por su propia mano en la misma fecha en que sucedió. Mi gran esquema de actuación, hasta entonces intachable, tenía ahora su punto débil y ningún esfuerzo hecho por mi parte podía alterar el fatal acontecimiento del día 25. Afronté el futuro con hombría. Los intereses de Percival y míos estaban todavía en juego y no había más remedio que continuar la partida hasta el fin. Asumí mi impenetrable serenidad y seguí adelante. En la mañana del día 26 recibí carta de Percival anunciándome la llegada de su mujer en el tren del mediodía. Madame Rubel me escribió también diciéndome que vendría por la tarde. Fui a la estación en la berlina dejando en casa a la falsa Lady Glyde muerta para recoger a la verdadera a las 3 a la hora de la llegada del tren. Escondí bajo el asiento del carruaje todos los vestidos que Anne Catterick llevaba cuando entró en mi casa. Estaban destinados a hacer resucitar a la muerta en la persona de una mujer que vivía. ¡Qué situación!
Sugiero utilizarla a los modernos novelistas de Inglaterra. Se la ofrezco como totalmente nueva a los anticuados dramaturgos de Francia. Lady Glyde estaba en la estación. Había allí un gran tumulto y confusión y más retraso con los equipajes del que hubiera deseado, por si se encuentra ella con alguno de sus amigos. Sus primeras preguntas, en cuanto la berlina se puso en marcha, me pedían noticias de su hermana. Inventé noticias de las más apaciguadoras. Le aseguré que enseguida vería a su hermana en mi casa. Mi casa, en aquella ocasión, se hallaba en las cercanías de Leicester Square y estaba habitada por Monsieur Rubel, que nos recibió en el vestíbulo. Conduje a mi acompañante a un cuarto de la parte de atrás. Los dos caballeros médicos esperaban en el mismo piso para ver a la paciente y extender los certificados. Después de neutralizar a Lady Glyde con oportunas promesas respecto a su hermana, introduje a mis amigos por separado ante ella. Estos cumplieron las formalidades precisas con rapidez, inteligencia y a conciencia. Volví a entrar en el cuarto en cuando hubieron salido y de inmediato precipité los acontecimientos haciendo referencia alarmante sobre el estado de salud de la señorita Halcombe. Los resultados fueron lo que yo había previsto. Lady Glyde se asustó y perdió el conocimiento. Por segunda y última vez llamé a la ciencia en mi ayuda. Un vaso de agua y un frasco de sales medicinales la eximieron de toda pesadumbre y alarma. Aplicaciones adicionales efectuadas más tarde, por la noche, le proporcionaron el inestimable beneficio de un buen sueño. Madame Rubel llegó a tiempo para presidir la ceremonia de tocador de Lady Glyde. Se la había despojado de sus trajes por la noche, y por la mañana las manos matronales de la buena de Rubel la vistieron con los de Anne Catterick. Durante el día mantuve a nuestra paciente en un estado de conciencia parcialmente en suspenso hasta que la hábil asistencia de mis amigos los médicos me hizo posible obtener la prescripción necesaria bastante antes de lo que yo me atrevía a esperar. Aquella tarde, la del día 27, Madame Rubel y yo llevamos al manicomio a nuestra Anne Catterick revivida. La recibieron con gran sorpresa, pero sin sospechas, gracias a la prescripción y los certificados, a la carta de Sir Percival, al parecido, a los trajes y a la confusa condición de la propia paciente. Volví enseguida para ayudar a Madame Fosco en los preparativos del entierro de la falsa Lady Glyde y llevando los trajes y los equipajes de la verdadera Lady Glyde. Luego se los envió a Cumberland en el mismo vehículo que se utilizó para el funeral. Yo asistí al funeral con la dignidad que la ocasión requería y rigurosamente enlutado. Mi narración de estos hechos excepcionales, escrita en circunstancias igualmente excepcionales, termina aquí. Las sutiles precauciones que tomé para comunicarme con Limerick son ya conocidas, como lo es también el magnífico éxito de mi empresa y también se conocen las sólidas consecuencias pecuniarias que ésta tuvo. Tengo que resaltar con toda la fuerza de mi convicción que el único punto vulnerable de mi plan no se hubiera encontrado jamás si antes no se hubiera descubierto el único punto vulnerable de mi corazón. Sí, mi fatal admiración por Marian me impidió actuar en mi propio auxilio cuando organizó la fuga de su hermana. Corrí el riesgo y confié en la completa destrucción de la identidad de Lady Glyde. Si el señor Harright o Marian trataran de reafirmar su identidad, se expondrían públicamente a que se les imputara el delito de sostener un engaño evidente, se sospecharía de ellos y se los desacreditaría, por lo que quedarían incapacitados para amenazar mis intereses o el secreto de Percival. Cometí un error confiando en cálculos tan aventurados. Cometí otro cuando Percival pagó las culpas de su propia obstinación y violencia, dejando a Lady Glyde que se librara de volver otra vez al manicomio y dando al señor Harright una segunda oportunidad de escapárseme. En una palabra, en esta crisis seria, Fosco fue infiel consigo mismo. ¡Qué error más deplorable y más impropio! Contemplen su causa en mi corazón. Contemplen en la imagen de Marian Halcombe la primera y la última debilidad de la vida de Fosco. A la edad madura de 60 años hago esta confesión sin parangón. Jóvenes, imploro vuestras simpatías. Muchachas, reclamo vuestras lágrimas. Una palabra más y la atención de los lectores, concentrada fijamente en mí, podrá descansar. Mi natural perspicacia me advierte que las personas de inteligencia inquisitiva van a hacerme aquí 3 preguntas inevitables. Tengo que contestarlas. Primera pregunta. ¿Cuál es el secreto de la devoción incontestable de Madame Fosco para cumplir mis deseos más audaces y llevar a cabo mis planes más secretos?
Podría contestar hablando meramente de mi personalidad y preguntando a mi vez, ¿dónde a lo largo de la historia universal se ha visto un hombre de mi envergadura en cuyo fondo no estuviese escondida la mujer que se inmola voluntariamente en el altar de su vida? Pero recuerdo que estoy escribiendo en Inglaterra. Recuerdo que me casé en Inglaterra y pregunto si en este país las obligaciones matrimoniales le propician una opinión particular acerca de los principios de su marido. No. La obligan a amarle, a honrarle y a obedecerle sin reserva. Esto es exactamente lo que ha hecho mi mujer. Aquí descanso en un promontorio moral supremo para afirmar solamente el estricto cumplimiento de sus obligaciones conyugales. Calla, calumnia. Esposas de Inglaterra, dad vuestra aprobación a Madame Fosco. Segunda pregunta. Si Anne Catherine no hubiese muerto como murió, ¿qué hubiera hecho? En este caso hubiera ayudado a su agotada naturaleza a buscar el reposo eterno. Hubiera abierto las puertas de la cárcel de la vida y hubiese propiciado a la cautiva, víctima de achaques incurables de cuerpo y de espíritu a la vez, una feliz liberación. Tercera pregunta. Revisando con serenidad todas las circunstancias, ¿merece mi conducta algún serio reproche? No, no con todo el énfasis. ¿No he procurado con todo esmero evitar que se me odie por haber cometido crímenes innecesarios? Con mis vastos conocimientos en química pudiera haber arrebatado la vida a Lady Glyde. Sin embargo, a costa de un inmenso sacrificio personal he seguido los dictados de mi propia rectitud, de mi propia humanidad, de mi propia cautela y solo le he arrebatado su personalidad. Que se me juzgue por lo que podía haber hecho. Cuán inocente en comparación, cuán virtuoso indirectamente parezco en lo que he hecho en realidad. Al comenzar a escribir he anunciado que esta narración constituiría un documento singular. Ha respondido absolutamente a mis expectativas. Recibí estas fogosas líneas. Mi último legado al país que abandono para siempre. Son dignas del momento y son dignas de Fosco. Final del relato de Walter Hartright. Capítulo 1. Cuando volví, la última hoja del manuscrito del conde había expirado la media hora que yo estaba obligado a permanecer en la casa de Forest Road. Monsieur Rubel miró su reloj y me saludó. Me levanté al momento y dejé al agente dueño de la casa vacía. Nunca volví a verle, nunca oí hablar de él ni de su mujer. Desde oscuros aledaños de villanía y traición se habían arrastrado para cruzar nuestro camino y regresaron a la misma oscuridad donde se perdieron secretamente. Al cuarto de hora de salir de Forest Road estaba de nuevo en mi casa. Solo unas palabras bastaron para decir a Laura y a Marian cómo había terminado mi desesperada aventura y cuál podía ser el siguiente acontecimiento de nuestras vidas. Dejé para más tarde todos los detalles y me apresuré a volver a St. John's Wood para buscar a la persona a la cual el conde Fosco había alquilado la berlina con la que fue a buscar a Laura a la estación. Las señas que yo tenía me llevaron a cierta cochera de libreas situada a un cuarto de milla de Forest Road. El propietario resultó un hombre respetuoso y honrado. Cuando le expliqué que un importante asunto de familia me obligaba a pedirle consultar sus libros con el fin de comprobar una fecha que el registro de sus negocios podía proporcionarme, no tuvo inconveniente en satisfacer mi ruego. Trajo el libro y allí, bajo la fecha del 26 de julio de 1850, estaba apuntado el pedido que decía «Coche cerrado para el conde Fosco en Forest Road número 5, 2 de la tarde». John Owen. Al preguntar, supe que el nombre de John Owen, que acompañaba al pedido, pertenecía al cochero que había hecho el servicio. Estaba trabajando en aquel momento en la cuadra y por petición mía se envió a buscarlo. ¿Recuerda usted haber llevado a un caballero desde el número 5 de Forest Road hasta la estación de Waterloo en el mes de julio?, pregunté yo. «Verá, señor», dijo el hombre, «no puedo decirlo con seguridad». «Quizá recuerde a aquel caballero. ¿Puede acordarse de que llevó a un extranjero el verano pasado, a un señor alto y extraordinariamente gordo?» El rostro del cochero se iluminó al momento. «Sí que lo recuerdo, señor. Era el hombre más gordo que he visto y el cliente más pesado que jamás he llevado en mi coche. Sí, señor. Me acuerdo de él. Sí, fuimos a la estación, sí. Fui a buscarlo a Forest Road. En la ventana de la casa había un loro, o como se llamen esos bichos, que chillaba. El señor tenía una prisa horrible por recoger los equipajes de la viajera y me dio una buena propina para que me espabilase y le trajese pronto los baúles».
Traer los baúles. Recordé entonces que la misma Laura había dicho que recogió su equipaje una persona que había venido a la estación con el conde Fosco. ¿Vio usted a la señora?, le pregunté. ¿Qué aspecto tenía? ¿Era joven o vieja? Verá, señor, con prisas y con tanta gente empujando por todas partes, no puedo decir cómo era exactamente la señora. No puedo recordar nada de ella, tan solo su nombre. ¿Recuerda cómo se llamaba? Sí, señor, se llamaba Lady Glyde. ¿Cómo es posible que se acuerde de su nombre si ha olvidado cómo era? El cochero sonrió y azorado se miró las puntas de las botas. Bueno, a decir verdad, señor, explicó. Entonces acababa yo de casarme y el nombre de soltera de mi mujer era el mismo que el de la señora. Me refiero al apellido Glyde. Ella mismo me lo dijo. ¿Está su nombre marcado en los baúles, señora? Le digo. Sí, me dice. Está marcado en mi equipaje. Es Lady Glyde. Vaya, pienso para mí. No tengo memoria para los nombres de clientes, pero este suena como un viejo amigo. Lo que no puedo decirles cuándo fue, señor. Puede que fuera hace un año y puede que no. Pero le juraría que llevé a aquel caballero gordo y que ese fue el nombre de la señora. No importaba que no recordase cuándo había sido. La fecha estaba positivamente confirmada con la anotación en el libro de pedidos de su amo. Supe enseguida que tenía en mis manos los medios para tirar abajo toda la conspiración de un solo golpe, con las armas irrefutables de hechos evidentes. Sin dudarlo un momento llevé aparte al propietario de la cochera y le dije qué importancia real tenían el testimonio de su libro de pedidos y el de su cochero. Sin dificultad llegamos a un acuerdo para compensarle de quedar provisionalmente privado de los servicios del cochero, e hice una copia de la anotación del libro que certificó como correcta el propietario con su propia firma. Salí de la cochera habiendo estipulado que John estaría a mis órdenes durante los próximos 3 días o por más tiempo si así fuese necesario. Ahora me encontraba dueño de todos los papeles necesarios, la copia legalizada del certificado de defunción y la carta de Sir Percival dirigida al conde y que llevaba la fecha estaban guardadas en mi cartera. Con estos testimonios en el bolsillo y con las respuestas del cochero frescas en mi memoria dirigí mis pasos, por vez primera desde que comencé mis investigaciones, al despacho del señor Cairl. Uno de los objetivos de mi segunda visita a su despacho era, por fuerza, contarle todo lo que había hecho. El otro era avisarlo de mi decisión de llevar a mi mujer a Limerick la mañana siguiente y hacer que se la recibiese y se la reconociese públicamente en casa de su tío. Bajo estas circunstancias y en ausencia del señor Gilmore, le dejaba decidir si estaba obligado o no, como procurador de la familia, a presenciar este acto en interés de la familia. Nada quiero decir del asombro del señor Cairl ni de los términos en que expresó la opinión que le merecía mi conducta desde el primer al último paso de mis pesquisas. Tan solo es menester indicar que al instante decidió acompañarnos a Cumberland. A la mañana siguiente, en el primer tren, salimos para Limerick. Laura, Marian, el señor Cairl y yo ocupábamos un compartimento, y John Owen y un escribiente del abogado iban en otro. Al llegar a la estación de Limerick nos dirigimos ante todo a la granja de Todscona. Era mi firme convicción de que Laura no entrase en casa de su tío hasta que se reconociese en ella públicamente a su sobrina. Dejé que Marian tratase con la señora Todd los detalles de nuestro hospedaje en cuanto la buena mujer se restableciera de la perplejidad que le causó oír cuál era el motivo de nuestro viaje a Cumberland, y yo arreglé con su marido que se encomendaría a John Owen y a la hospitalidad de los criados de la granja. Una vez dispuestos estos preliminares, el señor Cairl y yo nos dirigimos juntos hacia el castillo de Limerick. No puedo extenderme hablando de nuestra entrevista con el señor Fairley, pues tampoco puedo recordarla sin sentir impaciencia y desprecio que vuelven al solo recuerdo de aquella extremadamente repulsiva para mí. Prefiero limitarme a mencionar que conseguí lo que quería. El señor Fairley intentó tratarnos con su proceder habitual. No hicimos caso de la insolencia cortante que mostró al comenzar la entrevista. Escuchamos impasibles las protestas con que luego trató de persuadirnos de que el descubrimiento de la conspiración lo había abrumado. Al final, echó a gimotear y a quedarse como un niño asustado. ¿Cómo iba a saber el que su sobrina vivía si le habían dicho que estaba muerta? Recibiría a su querida Laura con mucho gusto si le dábamos tiempo para rehacerse. ¿Acaso creíamos que tenía aspecto de alguien que se apuraba por llegar a la tumba? No. Entonces, ¿por qué apurarlo? Repetía estos lamentos a la menor oportunidad, hasta que le corté situándolo de firme ante dos alternativas inevitables. Le permití escoger entre hacer justicia a su sobrina en las condiciones que yo exigiera
o hacer frente a las consecuencias del reconocimiento público de su identidad ante un tribunal de justicia. El señor Kyle, a quien pidió socorro, le dijo lisa y llanamente que debía decidir la cuestión en aquel momento. Como era característico en él, eligió la alternativa que le prometía liberarlo más pronto de toda perturbación personal. Me anunció en un repentino arranque de energía que no estaba en condiciones de resistir más apremios y que hiciésemos lo que mejor nos pareciese. El señor Kyle y yo bajamos enseguida y redactamos una carta que íbamos a enviar a todos los arrendatarios que asistieron al falso entierro, rogándoles en nombre del señor Fairley que dentro de un día se reuniesen en Limerick House. También se escribió al lapidista de Carlisle para que en esa misma fecha enviase a uno de sus empleados al cementerio con objeto de borrar una inscripción. El señor Kyle, que había arreglado que le preparase una habitación en la casa, se encargó de que el señor Fairley escuchara lo que decían las cartas y las firmara por su propia mano. Pasé el día de intervalo en la granja escribiendo la historia de la conspiración, contemplándola con las pruebas de la contradicción que ofrecían los hechos que acompañaban la muerte de Laura. La sometí al juicio del señor Kyle antes de leerla al día siguiente entre los arrendatarios. Decidimos también la forma de presentar las pruebas cuando se concluyese la lectura. Después de acordar estas cuestiones, el señor Kyle llevó la conversación hacia los asuntos económicos de Laura. Yo no los conocía y no deseaba enterarme de ellos. Dudando si un hombre de negocios aprobaría o no mi conducta en relación con la venta vitalicia de mi mujer, que había recibido en herencia a Madame Fosco, rogué al señor Kyle que me dispensara si me abstenía de discutir este tema. Estaba relacionado, podía decirlo sinceramente, con los horrores y las desdichas del pasado a las que entre nosotros jamás mencionábamos y que instintivamente eludíamos discutir con los demás. Mi última tarea de la tarde fue obtener el relato de la losa sepulcral, copiando la falsa inscripción de la lápida antes de que la borrasen. Llegó el día en que Laura volvió a entrar en el salón familiar de desayuno del castillo de Limerick. Todas las personas allí reunidas se levantaron de sus asientos cuando la introdujimos Marian y yo. Un fuerte sobresalto, un distintivo murmullo de curiosidad recorrió la congregación a la vista de su rostro. El señor Fairley se hallaba presente en concesión a mi insistencia y a su lado estaba el señor Kyle. Su criado se apostaba detrás de su silla con la botella de sales en una mano y un pañuelo blanco saturado de agua de colonia en la otra. Abrí la sesión apelando públicamente al señor Fairley para que explicase que yo intervenía con su autorización y por su expreso mandato. El señor Fairley extendió los brazos, uno hacia su criado y el otro hacia el señor Kyle, y estos le ayudaron a ponerse en pie. Después se expresó en estos términos: «Permitan que les presente al señor Harright. Yo sigo sin poder valerme y él ha tenido la amabilidad de ofrecerse para hablar por mí. Este asunto es terriblemente embarazoso. Escúchenle y por favor no hagan ruido». Con estas palabras se sumergió lentamente en la butaca otra vez y se refugió en su pañuelo perfumado. Siguió a esto el relato de la conspiración después de haber ofrecido yo una aclaración preliminar, breve y sencilla. Me hallaba entre ellos. Informé a mis oyentes, primero, para declarar que mi mujer, que estaba sentada a mi lado, era la hija del difunto señor Philip Fairley. Segundo, para demostrarles con hechos positivos que el funeral fue de otra mujer. Y tercero, para darles una explicación terminante de cómo había ocurrido todo aquello. Sin más preámbulos, les leí la historia de la conspiración, que la describía con claridad y solo resaltaba sus motivos pecuniarios, por evitar así que mi declaración se complicase con referencias innecesarias al secreto de Sir Percival. Hecho esto, recordé a mi auditorio la fecha de la inscripción del cementerio, el 25 de julio, y la confirmé cotejándola con el certificado de defunción. Luego leí la carta de Sir Percival del día 25 anunciando que mi mujer haría el viaje de Hampshire a Londres el día 26. Luego demostré que había realizado aquel viaje, aduciendo el testimonio personal del cochero de la berlina, y probé que el viaje había tenido lugar el día indicado enseñándoles el libro de pedidos de la cochera. Marian añadió luego su propia declaración contando su encuentro con Laura en el manicomio y la huida de su hermana. Después cerré mi intervención informando a la concurrencia de la muerte de Sir Percival y de mi casamiento. El señor Kyle se levantó cuando yo regresé a mi asiento y declaró como consejero legal de la familia que mi caso quedaba probado con la evidencia más palpable que había visto en su vida. Cuando pronunció aquellas palabras, rodeé la cintura de Laura e hice que se levantara, para que todos los que estaban en el salón pudieran verla distintamente.
¿Son ustedes de la misma opinión?, pregunté, avanzando algunos pasos y señalando a mi mujer. El efecto de mi pregunta fue fulminante. Desde el fondo de la estancia uno de los arrendatarios más viejos se incorporó bruscamente, y en un instante los demás siguieron su ejemplo. Aún me parece estar viendo el rostro curtido y abierto de aquel hombre, cabello gris, encaramado en el alféizar de una ventana, agitando sobre su cabeza su pesado látigo de montar y prorrumpiendo en exclamaciones de alegría. «¡Aquí la tenemos, viva y sana! ¡Que Dios la bendiga! ¡Venga, decidlo! ¡Muchachos, decidlo!». La algarabía que le contestó y que se repitió una y otra vez fue la música más deliciosa que jamás haya llegado a mis oídos. Los labradores del pueblo y los chiquillos de la escuela que se habían congregado en el parque recogieron el grito y nos devolvieron su eco. Las mujeres de los granjeros rodearon a Laura. Se pelearon porque todos querían ser las primeras en estrechar su mano y en implorarle, con lágrimas en sus mejillas, que tuviera ánimo y no llorara. Laura estaba de tal modo anonadada que tuve que rescatarla y llevarla hasta la puerta. Allí la dejé al cuidado de Marian. De Marian, que jamás nos había fallado y cuyo valor y dominio sobre sí no falló tampoco entonces. Desde la puerta invité a todos los presentes, después de darles las gracias en nombre de Laura y en el mío, a que me siguiesen al cementerio para ver con sus propios ojos cómo se arrancaba de la tumba el falso epitafio. Todos salieron de la casa y se unieron a la multitud de paisanos que rodeaban la tumba junto a la que nos esperaba el lapidista. En medio de un profundo silencio resonó el primer golpe de cincel sobre el mármol. No se oyó ni una voz, ni un alma se movió de su sitio hasta que estas tres palabras, Laura, Lady Glyde, desaparecieron de la vista de todos. Entonces, de la multitud salió un gran suspiro de alivio, como si hubieran sentido que las últimas ataduras de la conspiración habían caído de la propia Laura, y la congregación se disolvió lentamente. Varias horas más tarde se había borrado toda la inscripción. Luego, en su lugar, se grabó una sola línea. Anne Catterick, 25 de julio de 1850. Volví al castillo de Limerick bastante pronto para despedirme del señor Kyle. Su escribiente y el cochero volvían a Londres en el tren de la noche. Cuando se marcharon se me entregó un mensaje insolente de parte del señor Fairley, a quien se había sacado del salón en estado de gravedad apenas la primera explosión de aclamaciones hubo contestado mi llamamiento dirigido a los arrendatarios. El mensaje nos transmitía las mejores felicitaciones del señor Fairley e insistía en averiguar si teníamos la intención de permanecer en su casa. Mandé una nota diciendo que el único objeto que nos había obligado a traspasar aquellas puertas estaba conseguido, que yo no tenía intención de permanecer en otra casa más que en la mía propia, que no tuviera el señor Fairley la menor preocupación de volver a vernos jamás ni de tener noticias nuestras. Volvimos a la granja de nuestros amigos para pasar allí la noche, y a la mañana siguiente, escoltados hasta la estación por el pueblo entero y por todos los granjeros de los alrededores con el entusiasmo y la buena voluntad más cordiales, regresábamos a Londres. Cuando la vista de las montañas de Cumberland se desvaneció en la lejanía, pensé en las primeras circunstancias descorazonadoras bajo las que se había desarrollado la larga lucha que ahora quedaba atrás. Era extraño volver la vista atrás y comprobar que la misma pobreza que nos había negado toda esperanza de conseguir ayuda era el medio indirecto de nuestro triunfo para obligarme a actuar por cuenta propia. Si hubiéramos sido bastante ricos para obtener ayuda legal, ¿cuál hubiera sido el resultado? La victoria, el triunfo, según la opinión del mismo señor Kyle, hubiera sido más que dudoso, y el fracaso, a juzgar por los acontecimientos tal como habían sucedido, hubiera sido seguro. La ley jamás me hubiera facilitado mi entrevista con la señora Catterick. La ley jamás hubiera convertido a Pesca en un medio de arrancar al conde su confesión. Capítulo 2. Quedan por añadir dos sucesos más a la cadena que ha unido esta historia desde el principio, antes de que alcance su final. Cuando la nueva sensación de estar libres de la larga opresión del paso todavía nos resultaba extraña, mandó a buscarme aquel amigo que me había proporcionado mi primer empleo, que ahora iba a darme una prueba más de su preocupación por mis asuntos. Sus clientes le habían encomendado viajar a París para conocer un descubrimiento francés concerniente a las aplicaciones prácticas de su arte. Sus compromisos no le dejaban tiempo para cumplir con el encargo y con la mayor gentileza él había sugerido que podía transferírmelo a mí. Yo no dudé en aceptar el ofrecimiento con gratitud, pues si cumplía con el trabajo como esperaba cumplir,
El resultado sería un empleo permanente en el periódico ilustrado en el que yo ahora colaboraba solo en ocasiones. Al día siguiente recibí mis instrucciones y preparé mi equipaje. Al dejar una vez más a Laura al cuidado de su hermana, pero en qué circunstancias tan cambiadas, se me ocurrió una seria consideración que más de una vez había cruzado la mente de mi mujer y la mía. Me refiero al porvenir de Marian. ¿Acaso nosotros teníamos derecho a permitir que nuestro afecto egoísta acaparase la devoción de toda aquella vida generosa? ¿No era nuestro deber y la mejor prueba de agradecimiento olvidarnos de nosotros y pensar solo en ella? Traté de decírselo en un momento en que nos quedamos solos antes de irme. Cogió ella mi mano y me hizo callar al oír mis primeras palabras. «Después de todo lo que hemos sufrido los tres juntos», me dijo, «no puede hablarse entre nosotros de separaciones hasta que llegue la separación última. Mi corazón y mi felicidad, Walter, están con Laura y contigo. Espera un poco a que se escuchen voces de niños en tu hogar. Yo les enseñaré a hablar en su lenguaje, y la primera lección que repetirán a su padre y a su madre será esta. No podemos privarnos de nuestra tía». No hice el viaje a París solo. A última hora Pesca decidió acompañarme. Desde la noche de la ópera no había recuperado su habitual alegría y decidió intentar elevar su ánimo con una semana de vacaciones. Cumplí el encargo de que se me había confiado y redacté el oportuno informe al cuarto día de nuestra llegada a París. Decidí dedicar el quinto a ver la ciudad y a divertirme en compañía de Pesca. Nuestro hotel estaba demasiado lleno para que pudieran instalarnos en el mismo piso. Mi cuarto estaba en el segundo y el de Pesca encima del mío, en el tercero. La mañana del quinto día subí para ver si el profesor estaba preparado para salir. Poco antes de llegar al rellano de la escalera vi que la puerta de su habitación se abría desde dentro. Una mano larga, delicada y nerviosa, que no era ciertamente la de mi amigo, la sostenía abierta. Al mismo tiempo, oí la voz de Pesca que decía baja y ansiosa en su propio idioma: «Recuerdo el nombre, pero no conozco al hombre. Lo vio usted en la ópera. Estaba tan cambiado que no pude reconocerlo. Yo expediré el informe, pero no puedo hacer nada más». «No se necesita que haga más que eso», contestó otra voz. La puerta se abrió por entero y salió de ella el hombre de pelo ralo y con la cicatriz en la mejilla. El hombre a quien yo había visto seguir el coche del conde Fosco una semana antes. Salió de la habitación. Se inclinó ante mí cuando le dejé sitio para pasar. Su rostro estaba lívido. Bajó la escalera dejando correr su mano por la barandilla. Empujé la puerta y entré en el cuarto de Pesca. Le hallé encogido en un rincón del sofá, en una postura extraña. Pareció sobresaltarse cuando me acerqué a él. «¿Le molestó?», pregunté. «No sabía que estaba con un amigo hasta que le he visto salir». «No es amigo», dijo Pesca agitado. «Le he visto hoy por primera y última vez». «Temo que le haya traído malas noticias». «Horriblemente malas, Walter. Vámonos enseguida a Londres. No quiero seguir aquí más tiempo. Siento mucho haber venido. Las desventuras de mi juventud se ciernen sobre mí», repuso, volviendo su rostro hacia la pared. «Se ciernen sobre mí en estos últimos tiempos. Quiero olvidarlas, pero ellos no quieren olvidarse de mí». «No creo que nos podamos volver a Londres antes de la tarde», contesté. «¿Le gustaría salir un poco conmigo mientras tanto?» No, amigo mío. Esperaré aquí. Pero, por favor, vámonos hoy, ya. Vámonos, se lo ruego». Le dejé después de asegurarle que aquella tarde saldríamos de París. El día anterior habíamos decidido visitar la catedral de Notre Dame, guiándonos por la noble novela de Víctor Hugo. En la capital francesa no había otra cosa que yo deseara ver más, y me marché a la catedral solo. Al acercarme a Notre Dame por el lado del río, pasé delante de la horrible casa de la muerte de París, la morgue. Una gran muchedumbre vociferante se agolpaba a la puerta. Evidentemente había algo dentro que excitaba la curiosidad popular y alimentaba el apetito popular por los horrores. Yo hubiera seguido hasta la iglesia si la conversación de dos hombres y una mujer situados en la periferia de la muchedumbre no hubiera llegado hasta mis oídos. Acababan de salir de ver el cadáver en la morgue, y lo que contaban del muerto a sus vecinos describía un cuerpo de hombre de inmenso tamaño con una extraña señal en el brazo izquierdo. En el momento en que oí aquellas palabras me detuve en seco y me coloqué entre la gente que entraba. Ciertas vagas sospechas de la verdad acudieron a mi mente cuando oí la voz de Pesca a través de la puerta entreabierta y cuando vi el rostro del desconocido que pasó delante de mí para bajar la escalera del hotel. Ahora la verdad me estaba revelada en las palabras casuales que acababan de alcanzar mis oídos. Una venganza que no era mía había seguido a aquel hombre predestinado desde el teatro hasta la misma puerta de su casa y desde su casa hasta su refugio de París. Una venganza que no era mía
Lo había llamado al juicio y lo había sentenciado cobrándole la vida. El momento en que se lo señalé a Pesca en el teatro, a oídos del forastero que estaba a nuestro lado y también le buscaba, fue el momento que selló su sentencia. Recuerdo la lucha en el interior de mi propio corazón cuando nos quedamos frente a frente él y yo, la lucha que terminó cuando le dejé escapar y me estremecí al evocarla. Lentamente, palmo a palmo, me adentré en la muchedumbre, acercándome más y más a la gran mampara de cristal que en la morgue separa a los vivos de los muertos. Me acercaba más y más hasta que me quedé atrás de la primera fila de espectadores y pude mirar dentro. Allí yacía, desposeído, desconocido, expuesto a la curiosidad impenitente de la chusma francesa. Aquel fue el fin horrendo de una larga vida de inteligencia degradante y de crimen despiadado. Aquel rostro y aquella cabeza ancha, firme y maciza, amasada con el reposo sublime de la muerte, se nos enfrentaba con tal grandeza que las mujerzuelas francesas a mi alrededor levantaban las manos con admiración exclamando en un coro vocinglero: «¡Qué hombre más hermoso!». La herida que lo había matado estaba producida con un golpe de navaja o de puñal exactamente sobre el corazón. No se veían otras señales de violencia en todo el cuerpo, excepto en el brazo izquierdo. Allí, en el mismo lugar en que yo vi la marca en el brazo de Pesca, se distinguían dos profundos tajos que formaban la letra T y que borraban por completo la señal de la hermandad. Sus ropas colgadas encima del cuerpo demostraban que vivía consciente del peligro, pues eran ropas de artesano francés. Durante unos momentos, y solo unos momentos, hice esfuerzos para distinguir todas estas cosas a través de la mampara de cristal. No puedo escribir más sobre ellas, pues no vi más. Quiero consignar aquí los pocos datos relacionados con la muerte que poco a poco fui recogiendo, en parte de Pesca y en parte por otras fuentes antes de despedir este tema de estas páginas. Sacaron su cuerpo del Sena con el disfraz que he descrito. No se encontró sobre él nada que revelase su nombre, su rango ni su lugar de residencia. Jamás se descubrió la mano que había asestado el golpe, y las circunstancias en que fue asesinado jamás se aclararon. Dejo a los demás que extraigan sus propias conclusiones en relación al secreto de su asesinato, como yo he hecho las mías. Al insinuar que el extranjero de la cicatriz era miembro de la hermandad, admitido en Italia después de que Pesca abandonó su patria, y al añadir que los dos tajos en forma de una T que había en el brazo izquierdo del muerto significaban una palabra italiana, traditore, mostrando que la hermandad se encargó de hacer justicia en un traidor, habré contribuido con cuanto sé a la dilucidación del misterio de la muerte del conde Fosco. Se identificó su cadáver al día siguiente de haberle visto yo por una carta anónima dirigida a su esposa. Madame Fosco le hizo enterrar en el cementerio de Père-Lachaise. Hasta el día de hoy se ven coronas frescas colgadas con la propia mano de la condesa sobre la balaustrada de bronce ornamental que rodea su tumba. Vive en Versalles, en el retiro más estricto. No hace mucho ha publicado una biografía de su difunto esposo. Esta obra no arroja luz alguna sobre el nombre verdadero ni sobre la historia secreta de su vida. Está dedicado casi por completo a elogiar sus virtudes domésticas, afirmar sus habilidades singulares y enumerar los honores que se le habían conferido. Las circunstancias que rodearon su muerte se mencionan con notable brevedad y se resumen en esta frase de la última página del libro. Su vida fue una larga afirmación de los derechos de la aristocracia y de los sagrados principios del orden. Murió mártir de su causa. Capítulo 3 y último. Después de regresar de París pasaron el verano y el otoño, que no trajeron ningún cambio digno de mención. Vivíamos con tanta sencillez y quietud que mis ingresos, que ahora eran fijos, resultaban suficientes para atender a todas nuestras necesidades. En febrero del nuevo año nació nuestro primer hijo. Mi madre, mi hermana y la señora Bessie fueron nuestros invitados en la pequeña fiesta con que celebramos el bautizo. La señora Clemens estuvo también presente para asistir a mi mujer en aquella ocasión. Marian fue la madrina de nuestro hijo. Pesca y el señor Gilmore, este último actuando en rebeldía, fueron sus padrinos. He de añadir aquí que cuando el señor Gilmore volvió a Inglaterra un año más tarde y a petición mía, me ayudó a componer estas páginas escribiendo la narración que apareció al principio de esta historia y lleva su nombre, y que aunque por el orden de sucesión es la primera de esta forma, por el orden de las fechas fue la última que llegó a mis manos. El único acontecimiento de nuestras vidas que ahora queda por relatar sucedió cuando nuestro pequeño Walter contaba 6 meses de edad.
En aquella época me enviaron a Irlanda para hacer bosquejos para preparar unas ilustraciones del periódico en que yo estaba empleado. Estuve ausente cerca de 2 semanas y me comunicaba con regularidad con mi mujer y con Marian, excepto durante los 3 últimos días de mi viaje, cuando mi itinerario era demasiado inseguro para permitirme recibir cartas. Hice el último tramo de mi camino de vuelta por la noche y cuando llegué a mi casa por la mañana, ante mi inefable asombro, en casa no había nadie. Laura, Marian y el niño se habían marchado el día anterior a mi regreso. La criada me entregó una esquela de mi mujer que solo aumentó mi sorpresa. Me informaba que habían ido a Limerick. Marian le había prohibido que me diese más explicaciones por escrito y se me pedía ponerme en camino en cuanto volviese a casa para reunirme con ellas. En Cumberland me esperaban explicaciones completas y se me aseguraba que no debía preocuparme en lo más mínimo. Aquí terminaba la carta. Era aún temprano y pude coger el tren de la mañana. Aquella misma tarde llegué a Limerick. Mi mujer y Marian estaban arriba. Se habían instalado, para el colmo de mi asombro, en el cuartillo que antaño se me había asignado como estudio cuando estaba trabajando con los dibujos del señor Fairley. En la misma silla que yo solía ocupar mientras trabajaba, estaba ahora sentada Marian con el niño sobre sus rodillas, que con destreza se refrescaba con su chupete, mientras que Laura, junto a la mesa de dibujo tan familiar y que tanto había utilizado, hojeaba el álbum que en otros tiempos yo había llenado de dibujos para ella. «Pero, en nombre del cielo, ¿qué os ha traído hasta aquí?», les pregunté. «¿Lo sabe el señor Fairley?». Marian me cortó las palabras en mis labios diciendo que el señor Fairley había muerto. Había sufrido una parálisis y después del ataque jamás volvió a restablecerse. El señor Kyle les había avisado de su fallecimiento recomendándoles que vinieran inmediatamente al castillo de Limerick. Cierta premonición confusa de un gran cambio despuntó en mi mente. Laura habló antes de que yo fuera del todo consciente de ello. Se puso más cerca de mí para disfrutar de la sorpresa que permanecía en mi rostro. «Walter, mi vida», dijo, «¿de veras crees que hemos venido aquí por capricho? Me temo, amor mío, que solo puedo explicártelo si quebranto nuestra regla y te hablo del pasado». «No hay la menor necesidad de hacer cosa semejante», dijo Marian. «Podemos ser igualmente explícitas y resultará mucho más interesante si hablamos del futuro». Se levantó y me mostró al niño que pataleaba y gorjeaba entre sus brazos. «¿Sabes quién es, Walter?», me dijo, llorando de felicidad. «Incluso mi turbación tiene sus límites», contesté. «Creo que todavía soy capaz de conocer a mi propio hijo». «¿Tu hijo?», exclamó con la vivaz animación de los viejos tiempos. «¿Te atreves a hablar con familiaridad de uno de los hacendados más opulentos de Inglaterra? ¿Te das cuenta, cuando te dejo ver a este ilustre bebé, delante de quién te encuentras? Veo que no. Permíteme que haga la presentación de 2 personajes eminentes. Señor Walter Hartwright, el heredero de Limerick». Así me habló Marian. Al escribir estas últimas palabras he terminado mi tarea. La pluma tiembla en mi mano. El trabajo largo y feliz ha concluido. Marian fue el ángel bueno de nuestras vidas. Que sea Marian la que termine nuestra historia. Fin.